de apertura de este. Bendiciones a todos. Un bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos da, Señor, de poder estar aquí, Señor, reunidos, Señor, en tu nombre. Padre, te pido, Señor, que cubras esta sala, que cubras a cada uno, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para captar, Señor, todo lo que nos quieres mostrar a través de tus siervos, Señor. Padre, te pido cobertura especial, Señor, por cada uno, por tu pastor amado Jorge, Señor, por la profeta, Señor, para que ella, Señor, tenga, Señor, la sabiduría, la inteligencia, Señor, y el amor, Señor, como que tiene para cada uno de nosotros, Padre. Envía ángeles, Señor, alrededor de nosotros, Señor, y abre nuestros sentidos, nuestro entendimiento, papá, para poder, Señor, captar todo lo que nos quieres dar, Señor, para estos últimos tiempos, Señor. Te pido que abras los ojos espirituales, Señor, de cada uno, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto a ser enseñado, a ser formado, Señor, a ser transformado en ti, Señor. Yo te pido cobertura especial, Señor, de ángeles en cada uno de nosotros, en cada uno de los hogares, en cada uno de los países, Padre. Reprende toda oposición, todo cansancio, Señor, todo lo que quiera intervenir, Señor, en esta clase, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, papá. Tú dices que todo lo que te pidamos a ti, en el nombre de tu Hijo, tú lo haces, Señor. Y en esta hora, Señor, te pongo toda esta clase en tus manos, Padre, y seas tú, Señor, enseñándonos, Señor. Gracias te damos por Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a escribir. El tema de esta clase es Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Amén. Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Bien. Vamos a abrir la escritura. Por ahí sí cierran su micrófono para que no se escuche mucha interferencia. Ay, muchas gracias. Gloria a Dios. Ok, abramos la Biblia en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, verso 11. Mateo capítulo 21, verso 11. Y de ahí nos vamos a ir a Segunda de Reyes. Alguien que me busca, a ver, primero el hermano Andrés va a buscar Mateo capítulo 21, el hermanito Andrés de Mateo capítulo 21, verso 11, y la hermana Ana Marili se va a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14. ¿Cuántos dicen amén? El hermanito. Ya encontré la cita, mi hermana. Amén. Vamos. Entonces Mateo 21:11 dice de la siguiente manera: y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Hermanita Ana Marili, váyase a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahorita va usted a entender por qué esta parte de la escritura. Entonces, hay 4 tipos, de categorías proféticas, amados hermanos. Y en esta clase vamos a ver la función de Jesús como profeta, como rey y como sacerdote. Amén.
Entonces, ¿qué significa que Jesús es profeta, sacerdote y rey, amados hermanos? Bueno, pues los roles de los profetas, como los sacerdotes y los reyes, son roles principales, amados hermanos, de liderazgo que llevaban a cabo en el Antiguo Testamento cuando Jesús vino, cumplió los 3. Amén. Recordemos que en el Antiguo Testamento habían profetas y habían sacerdotes y habían reyes. ¿Está de acuerdo conmigo? Y Jesús, cuando él vino, hizo los 3. Desarrolló lo profético porque él se lo adjudicó así. Ahorita vamos a ir a la cita para que después no salgamos con que, ¿quién dijo eso, no? No lo digo yo, lo dice la Escritura, amados hermanos. Todo está de acuerdo a la Escritura. Y como sacerdote, vino a cumplir como profeta, como sacerdote y como rey. ¿Cuántos dicen amén? Y si cada uno de ustedes ha leído la historia de Jesús, podemos ver todo lo que Jesús hizo como sacerdote. ¿Cuál fue la función de Jesús como sacerdote? ¿Cómo fue la función de rey y cómo fue la función de profeta? Amén. Entonces, los profetas hablan, amados hermanos, en el Antiguo Testamento hablaban en el nombre de Dios, o en el nombre de Jehová, o en el nombre de Yahvé. Amén. Entonces, Dios, lo que Dios estaba diciendo a través de los profetas, amados hermanos, es que, o lo que hacía Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento, también tenían esa característica que cuando declaraban una palabra, de acuerdo a lo que el Señor les mostraba, la gente sanaba, y podemos ver varios ejemplos, amén, en el Antiguo Testamento. Cuando el hijo de la viuda, el hijo de aquella mujer que murió, y Eliseo se acostó sobre él, o Elías, ¿quién fue de los dos? A ver, corríjame, hermano. Eliseo. Eliseo. Entonces, fue cuando Eliseo se acostó encima del niño, del jovencito, y resucitó. A Elías se le dijo como profeta, el Señor le dijo que profetizara, amados hermanos, que declarara para que hubiese lluvia. Amén. Y a Ezequiel se le dijo que profetizara sobre el valle de los huesos secos. Y entonces podemos ver a cada uno de ellos la función, amén, que el Señor les mandaba hacer. Entonces, por eso aquí Mateo, en el capítulo 21, verso 11, dice, y la gente decía, Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a leer desde el verso 1. Dice así la Escritura. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana,
al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Entonces podemos ver ahí lo que fue profetizado por este profeta, amados hermanos, y describe. Amén. Describe del verso 4, dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, y empieza a describir ahí todo y cómo es que Jesús iba a entrar. Amén. Como profeta, como rey, amados hermanos, y él iba desarrollando ya todo, amados hermanos, porque el tiempo para él ya se estaba terminando y tenía que llevar a cabo el propósito por el cual él vino a la tierra. Aunque, amados hermanos, si entramos mucho al tema del ministerio de Jesús, él no concluyó. ¿Me está escuchando? A Jesús le faltó muchas cosas por hacer en la tierra. Y usted va a decir, ¿y dónde dice eso? Amado hermano, recuerde que cuando Jesús le hace la promesa a los discípulos que no quedarían solos, es decir, que le dejó la estafeta al Espíritu Santo para que él concluyera el trabajo que Jesús no alcanzó a hacer. Amén. ¿Me está escuchando? Se lo dejó al Espíritu Santo. Ahora, por eso es muy importante, amado hermano. ¿No está enojado conmigo? A ver, écheme una sonrisita, por favor, porque me siento así como muy intimidada. Necesito saber que está bien tranquilo conmigo, si no, ahorita oramos. Ay, sí. Ok, entonces vemos, amados hermanos, que Jesús le deja la labor al Espíritu Santo para que guíe a los discípulos. Amén. En toda buena obra que ellos tenían que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto que les estoy diciendo, amados hermanos, nos incluye a nosotros. Ahora, el punto es que, ¿cuántos de nosotros nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo? Recordemos que lo que Jesús hizo, la función que Jesús hizo es la función que nosotros tenemos que desarrollar, amados hermanos, como profetas y como sacerdotes. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Me está escuchando? Él nos llamó como reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita vamos a ir a esa cita. Nos dio un linaje. Somos sacerdotes, ministros de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Todos y cada uno de nosotros somos ministros del Señor, pero también somos profetas. Independientemente de que tu llamado sea evangelista o pastor o apóstol, amado hermano o maestro, tú tienes un toque profético. ¿Me está escuchando? Porque es necesario que lo tengas, es fundamental que lo tengas. Esto no es de que, no, yo no soy profeta, yo no puedo profetizar, yo soy evangelista, es necesario, amado hermano, que tengas algo profético, porque todo nos es revelado. A los evangelistas Dios les revela y la revelación viene siendo parte de lo profético. En el pastorado, recordemos que son se desarrollan los 5 ministerios. El pastor desarrolla los 5 ministerios, le guste o no le guste. Amén. Ahorita es pastor y ahorita le está sufriendo. Amén. El maestro también tiene que tener
amado hermano, lo profético. ¿Por qué? Porque a él se le están revelando profundidades. De acuerdo a lo que el Señor lo lleva a estudiar, para que empiece a declararlo, para edificar a la iglesia, al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Lucas capítulo 7, verso 16. Lucas 7. A ver, hermana Pastora Mari, por favor, váyase a Lucas 7, 16. Y el pastor José Alberto, por favor, Juan, va a leer Juan, capítulo 4, verso 19. Por favor, hermanita. Amén. 7:16. Ujú. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Amén. Ahora, ¿quién es ese profeta? Jesús. Amén. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ahora, tengamos cuidado cuando Dios levanta un profeta. Cuando verdaderamente Dios levanta un profeta, tengamos cuidado. Porque, fíjense, ¿qué es lo que está diciendo aquí el verso 16? Vamos a leer el 15. Entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amén. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado al pueblo. Entonces, cuando Dios levanta un profeta, tengamos, ahora sí que tengamos ese temor santo. Amén. Porque cuando Dios levanta un profeta, es el mismo Señor que está sobre la vida del profeta y él es el que va a revelar a través del profeta todas las cosas secretas, todas las cosas que están escondidas en la vida del pueblo, en la vida del ministro, en la vida de los matrimonios. Entonces, en la vida social del país. Imagínate cuando el Señor mandaba a los profetas del Antiguo Testamento a hablarles a los reyes. Imagínate cómo llegaban, cómo eran las manifestaciones de los profetas en el Antiguo Testamento, que hasta desnudos iban por 3 años. Anduvieron desnudos, ¿no? ¿Y cuál era el propósito, amado hermano, de ir de este profeta en esa condición? ¿Cuál era su proclama de este profeta al anunciar a esa nación el arrepentimiento? Que se volviesen al Señor. Amén. Ahora, ¿qué vino Jesús a hacer, amado hermano, en este nuevo tiempo, por así decirlo, ¿no? De acuerdo a los evangelios. Vino a establecer lo que estaba desordenado, lo vino a ordenar, porque nunca lo quitó, nunca lo alteró, sino que fue obediente, y dice la Escritura que fue obediente hasta la cruz. Amén. Nunca alteró, nunca quitó, sino que fue obediente y estableció y corrigió. Por eso es que muchos no lo querían, muchos lo querían matar. Ahora, cuando tú aprendas a corregir como Jesús corregía, amados hermanos, vas a ser perseguido. Amén. Cuando tú corrijas, cuando Jesús corregía, vas a ser perseguido. Ahora, ¿cuántos están dispuestos? Porque Jesús vino a establecer o a terminar lo que estaba desordenado o lo que está desordenado en tu vida, en mi vida. Porque muchas veces creemos que porque ya tenemos un llamado, amado hermano,
no tenemos cositas ahí medias torcidas, o más que torcidas, ¿no? ¿Qué dice Juan capítulo 4, verso 19, Pastor José? Juan 14, 19 dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Estaba hablando con quién, con la mujer samaritana. Ahora, por eso se da cuenta usted, amado hermano, de acuerdo a los evangelios, que Jesús como profeta sabía lo que había en el corazón de la persona. Por eso en esta parte de la escritura de Juan 4:19 le está diciendo a la mujer, ¿conocía a la mujer? Sí la conocía. Amén. La conocía desde la punta de su cabeza a la punta de sus pies. Conocía su pasado, conocía su presente, pero también conocía su futuro, amados hermanos. Amén. Por eso es que Jesús, fíjense, si nosotros leemos esta historia, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta de lo que Jesús hizo con esta mujer. Ahora, vamos a leerle aquí. Vamos a leer desde el verso 1. Amén. A ver, Jordi, bendiciones, hermanito. Por favor, dele lectura. Juan, capítulo 4, versículo ¿qué? Ok, ¿me puedes leer desde el verso 1 hasta el verso 30? Hasta el 30, ok, perfecto. Bien, la palabra se lee en nombre de Jesús. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que los de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Muy interesante ahí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le dirías y tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte en su corazón para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decid en Jerusalén es el lugar, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en el espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el pan, yo soy el que te habla, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, wow, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto a lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él. Amén. ahí está hasta el 30. Hasta ahí. Y vinieron a él, ¿no? Vea, entonces vemos, amado hermano, que empieza a interactuar Jesús con la mujer samaritana. Amén. Respondió Jesús en el verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don. Pero la mujer no había reconocido el don, lo que había en Jesús. Lo reconoció, amado hermano, cuando Jesús le empezó a hablar sobre su vida, cómo estaba llevando su vida. ¿Me está escuchando? Es cuando Dios empieza a hablar, por eso, fíjense, es importante esto, el don profético. Ajá. El don profético es importante, amado hermano, reconocerlo en la vida de cada uno de nosotros. El don profético es necesario reconocerlo, amado hermano, aún nosotros mismos, porque a veces dudamos de que Dios pueda usarnos. ¿Está escuchando? No, ¿cómo puede ser que yo pueda hablar? ¿Cómo puede ser que yo pueda profetizar? Pues hubo un hermano en la semana que me hizo una pregunta y yo se las voy a hacer a ustedes. Y ustedes me van a responder de acuerdo a lo que hemos estado viendo en las clases. ¿Los dones son dados por Dios o los dones se los tenemos que pedir a Dios? Los dones son Profeta, dados por, a ver, primero, hermanita Mari Garza. los dones son dados por Dios, porque tenemos dones del Padre, que son de servicio, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Pero también nos dicen que si nosotros pidamos, porque él dice que quisiera que todos profetizaran, o sea, todos hablamos y a veces profetizamos, pero dice quisiera que todos profetizáramos, y luego dice pedir los mejores dones, o sea, nosotros nos dan algunos con el llamado, pero también nosotros podemos pedir, por decir, como usted nos ha dicho, la interpretación o cosas de que todos quieren ser profetas, pero se olvidan de algunos otros. Sin embargo, los dones, si quiere uno hacer milagros o prodigios, actúan varios dones al mismo tiempo. Entonces, sí se necesitan de todos. Se requieren de todos. Amén. Todos los dones son dados por Dios. Amén. Y ahí están. O sea, ahí están en la vida del hermano José, de la hermana Ana Marili. Ahora, cada uno de nosotros debemos descubrir o desarrollarlos, ¿no? No solo, acuérdense que yo les hablaba que no solo los dones, sino que también los frutos.
Los frutos y los dones van tomados de la mano porque es importante, amado hermano, que los frutos se desarrollen para que nosotros podamos tener la madurez para desarrollar los dones. Se requiere una madurez, amado hermano, en desarrollar los frutos, adquirir esa madurez para poder desarrollar los dones. Porque si no hay madurez, amado hermano, vamos a hacer cosas tremendas. Amén. Vamos a hacer cosas tremendas si no hay madurez. Y Dios lo que quiere, amado hermano, es que nosotros seamos buenos administradores de lo que Él nos da. ¿Me está escuchando? Por eso este tiempo, Dios te ha llamado como rey, como sacerdote y como profeta, amado hermano. Vendrá el tiempo de lo profético, vendrá el tiempo del sacerdocio y vendrá el tiempo de tu reinado. ¿Cuántos dicen amén? Con Jesús, obviamente. Ahora, es importante, amado hermano, que identifiquemos el don en la vida de la persona que te está hablando. Vas a reconocer en la vida de la persona que te está hablando de acuerdo al don, porque dice aquí, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y cuál era el don de Dios? Pues lo profético, porque le estaba revelando. Jesús le estaba revelando a la mujer lo que estaba aconteciendo con su vida. Nadie se lo había dicho, aunque la gente ahí, ¿verdad? Pueblo chico, chisme grande. Sabían la vida de esta mujer, ¿verdad? Pero, amado hermano, no hay como el que Jesús llegó y le dijo, ¿no? Háblale a tu marido. No, el que tengo no es mi marido. Exacto. No solo uno, sino 5. La hermanita cristiana. No solo tenía uno, sino 5 maridos tenía la mujer. Ahora en el verso 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cuándo reconoció? Pues cuando le dijo cómo andaba. Ahora, qué tremendo, amado hermano, que Dios nos tiene que mandar profetas para reconocer la vida que estamos llevando. ¿Me está escuchando? Y esto no solo, amado hermano, es para para el pueblo, es para todos nosotros. Nosotros primero tenemos que estar limpios, rectos delante del Señor. No es necesario, te lo voy a decir así, no es necesario que Dios nos... Bueno, a ver, te voy a hacer esta pregunta, tú me vas a contestar. ¿Es necesario que el Señor nos mande profeta? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Yo digo que no, te voy a decir por qué. Es mi opinión, cada quien tiene su opinión y es válida. Pero para mí no es necesario que Dios mande profeta, amado hermano, porque tú sabes de qué pata cojeas. No necesita Dios mandarte un profeta para que te diga cómo está tu camino torcido, porque tú lo sabes. ¿Me está escuchando? Esta mujer sabía su camino, ¿sí o no? Dígame usted, ¿sí o no? Ahora, pero como su tradición le impedía, o su religión le impedía reconocer que llevaba una vida desordenada, por eso le dijo, tú no sabes, por eso Jesús le dijo, tú no sabes quién te está hablando. Esa es una. 2, ni siquiera sabes qué es lo que estás adorando. ¿Me está escuchando? Ahora, esto es bien tremendo, porque tú y yo debemos de saber quién nos está hablando y a quién tenemos que adorar. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos? ¿A quiénes estamos escuchando
¿Y a quién se le da la adoración? Por eso es que Dios es muy celoso de su gloria, amados hermanos, porque muchos se están desviando. Le habla el profeta y ¿a quién adoran? ¿A quién le agradecen? ¿A quién exaltan? ¿A quién le ponen casi un nicho, amado hermano, ahí en su iglesia? Se ponen hasta, mandan a hacer camisetas del profeta y no sé qué tanto rollo ahí medio raro, ¿no? Y se olvidan que el profeta está siendo usado por Dios, o al profeta se le olvida que está siendo usado por Dios. Por eso es que Jesús aquí, si usted lee con más detenimiento, aquí hay mucha revelación en esta parte de la escritura, hay mucha revelación, amado hermano. Es más, yo que usted volví a estudiar esta historia, porque aquí el Señor le va a dar un tema para que usted lo suelte con una nueva unción, una nueva esencia, para que pueda ministrar allá a sus ovejitas que el Señor le ha dado. Amén. Entonces, hay que ver a quién agradecerle, amado hermano, porque ciertamente los dones Dios nos los ha dado, pero el que hace todo es Dios. Amén. Aquí nos revela en esta parte de la escritura que todo lo hizo Jesús. Por eso es que la mujer, cuando reconoce quién era Jesús, salió corriendo a su pueblo a decirles: un profeta me ha hablado, ha dicho todo lo que he hecho. Y la gente, a la expectativa del cambio de la mujer, amados hermanos, sale en busca de Jesús. Ahora, eso es lo más hermoso e impactante, que cuando Dios te empieza a usar, tú debes de impactar. ¿Me está escuchando? Para que la gente busque a Jesús. Para que tú lleves a la gente a buscar a Jesús con lo que Jesús está haciendo con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces Jesús se llamó profeta a sí mismo e incluso, amados hermanos, hizo conexiones entre él y los grandes profetas como Elías y Eliseo. Vamos a Marcos capítulo 6, verso 4. Hermanita Yasna, vas a leer Marcos capítulo 6, verso 4. Cano, hermanito Cano, cuando termine la hermana Yasna, vas a leer Lucas capítulo 4, verso 24 al 27. Amén. Amén. Buenas noches, pastora, mis hermanos, bendiciones. Bendiciones. Leeremos entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 6, versículo número 4. Y dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Amén. Amén. ¿Ok? Dice, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Amén. Entonces, hubo lugares donde Jesús pudo hacer milagros y hubo lugares donde no. Amén. Pero, ¿a quién se le da honra? A un verdadero profeta, amado hermano. Amén. A un verdadero profeta. Por eso es importante que nosotros tengamos bien activados el don de discernimiento, amados hermanos, para ver si realmente, incluso hasta probar el espíritu del profeta, a ver qué espíritu está ahí influenciando al hermano, ¿no? Digo, no es malo poner a prueba a los hermanos, no es malo, al contrario, eso nos va a ayudar a identificar si realmente es un verdadero arrepentido, convertido al Señor.
A ver, siguiente cita, Lucas 4, 24 al 27. Amén. Buenas noches, bendiciones. La Bendiciones. palabra de Dios lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en estos tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra. Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Serepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naam el sirio. Amén. Amén. Ay, se me olvidó qué te iba a decir. Ay, bueno, ahorita si me acuerdo te digo. Bueno, ve aquí lo que dice la escritura. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y eso es verdad. Cuando tú hablas, cuando tú revelas como Jesús reveló muchas cosas, habló muchas cosas como profeta, ¿qué pasó con él? Lo perseguían. ¿Amén? No lo aceptaban. A Jesús no lo aceptaban como profeta por lo que les decía. ¿Me está escuchando? Ahora, mucha gente no te va a aceptar por lo que les digas cuando estás hablando verdaderamente una revelación de parte del Señor, como lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Amén. Habrá quien reconozca tu llamado, habrá quien no lo reconozca por temor, porque voy a decir la palabra con todo respeto, porque es un sinvergüenza pecador y no va a reconocer, o porque no quiere cambiar su vida y te va a perseguir, porque muchos de los que rodeaban a Jesús no querían cambiar su vida. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo fue? Y entre comillas te lo puedo decir que a lo mejor se arrepintieron, o más bien, ¿cuándo fue que se dieron cuenta, amados hermanos, que Jesús sí era el rey? ¿Cuándo se dieron cuenta los judíos, los de su propia casa, los fariseos y todos Cuando ellos? lo crucificaron. Cuando lo crucificaron, cuando ya estaba en la cruz y que se rasgó el velo, ¿no? Verdaderamente este era hijo del Dios Altísimo, ¿no? Dijeron así, ¿no? Estoy parafraseando. Ahí es cuando se dieron cuenta. Y eso es lo que va a pasar, amado hermano, que la gente va a reconocer ya cuando sea demasiado tarde. Te van a reconocer, híjoles. Si le hubiera hecho caso al profeta Andrés, si le hubiera hecho caso a la profeta Nora, a la profeta Saraí, si le hubiera hecho caso, no estuviera así, pero pues ya es demasiado tarde. Porque mucho tiempo se les habló, se les dijo, mira, vuélvete al Señor, mira, el Señor me muestra esto de ti, mira que si no te arrepientes, mira que esto, mira que el otro. Tu propia familia no te acepta. A mí mi familia no me puede ver ni en pintura, amados hermanos. Digo, tampoco quiero que se inclinen a mí como los hermanos de José, ¿verdad? Pero te estoy diciendo esto porque va a suceder esto, va a acontecer esto. No, ¿cómo tú me vas a hablar? Lo que es el pastor Luis, que somos los hermanos más chicos. Tremendo. Tremendo cuando el Señor te usa como el hijo más chico de tu casa y te empieza a usar para que corrijas a los mayores de tus hermanos. ¿Cómo tú me vas a corregir si yo soy el mayor? Pues sí, pero no parece que seas el mayor, ¿no? Y eso es bien tremendo. A veces lo que Dios nos lleva a hacer, amados hermanos,
decimos, oh Señor, ¿tú nos quieres tener en conflicto o cuál es la idea tuya, no? No, no es eso. Pero el que esté dispuesto a querer ser usado como profeta, porque, amado hermano, nosotros somos profetas desde antes de la fundación del mundo, ¿me está escuchando? Así es que no te hagas. Si tienes a alguien ahí a tu lado, dile, no te hagas. Porque Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo, te llamó como profeta a las naciones. ¿Me está escuchando? Que tú no te quieras sentir así, bueno, ya ese es un problema y hay algo que está pasando en tu corazoncito que hay que ministrarte. Pero a mí la escritura, yo le creo lo que dice la palabra, porque la palabra más segura y profética, pues es la que estamos leyendo y ahí no hay engaño. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús hizo esa conexión con Elías y Eliseo, de acuerdo a lo que leímos Marcos 6:4 y Lucas 4:24-27. Amén. Entonces, Jesús habló con autoridad frecuentemente, amados hermanos, él desarrolló su autoridad y enseñó la palabra de Dios a través de las parábolas. Ahora, en las parábolas, amados hermanos, nosotros debemos de estarlas estudiando porque toda la Biblia es una revelación que hay que entenderla, meditarla y sobre todo llevarla a cabo. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 22. Hermano Andrés, por favor, Marcos 1, 22. Hermana Nora, ahí Marcos capítulo 4, verso 34. Y hermanita Herminia, pastora Herminia, va a leer Mateo capítulo 8, verso 1 al 17. Ahora sí son muchas citas, mis amados hermanos, y apenas vamos con el profeta. Amén. Jesús como profeta. ¿Qué dice, hermano Andrés? Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Entonces, Jesús habló de su autoridad o desarrolló su autoridad todo el tiempo que estuvo en la tierra, amados hermanos. Habló de autoridad, enseñó con autoridad la palabra o la Torá. Amén. En aquellos tiempos estaba este punto de la... Bien. ¿Qué dice el siguiente cita? Marcos, capítulo 4, verso 34, hermana. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Santo Espíritu. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Amén. Vea. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Y sin palabras no les hablaba, perdón, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, había entre Jesús y los discípulos había una conexión, amados hermanos, que Jesús les declaraba, les hablaba todo. Amén. Dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Amén. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ahora, hay que ver aquí, hay que ver, amados hermanos, qué era lo que Jesús les declaraba, qué era ese todo que Jesús les decía. ¿Qué se puede usted imaginar, amado hermano, de lo que Jesús les decía? Porque no solo usaba las parábolas en la vida de los discípulos, sino les hablaba de todo. ¿Qué será eso todo? ¿Qué se puede usted imaginar? Ver,
Elevémonos. Elevémonos, amados hermanos. A ver, Jordi. Yo creo que siempre les hablaba del protocolo del reino, quería que nosotros o que los discípulos entendieran que él no venía de este mundo, sino que él los quería llevar a algo diferente, porque él dice siempre les hablaba con autoridad, pero con verdad. Es que él era el reino. Amén. Es decir, que Jesús, amado hermano, se estaba dando a conocer, no les ocultaba nada porque él era el reino. Él era todo. Él se estaba dando todo, amado hermano. Él se da todo. A ver, hermano, no sé si la está captando, pero Él es todo para nosotros. Él se da todo, por eso dice que Él no escatimó nada. No escatimado nada. Que Él derramó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros, lo dio todo. Por amor. Jesús dio su vida, los discípulos, Jesús andaba con los discípulos, caminaba con los discípulos, amados hermanos, es lo mismo que hace con nosotros. Solo que la diferencia es que ellos en físico vivían con Él y nosotros lo tenemos en el espíritu. Ahora dice, fíjate lo que dice, bienaventurados los que no me ven, pero han creído. Bienaventurado eres, porque aún no lo has visto, pero has creído en Él, amado hermano. ¿No te da el gozo? ¿No te da alegría? No lo has visto. O a lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron, ¿no? A lo mejor han tenido esa bendición y ya lo vieron. Ya fueron allá arrebatados al tercer cielo y lo vieron y qué sé yo, amados hermanos. Pero los que no lo hemos visto, amado hermano, dice que somos bienaventurados. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Somos más que bendecidos. Ah, qué cara. Somos más que bendecidos. ¿Me está escuchando? ¿Sí está conmigo o no? Él lo dio todo por ti. Y Él es el reino. Es decir, que nosotros teniendo el reino, que es Jesús, amado hermano, nosotros tenemos todos los recursos del reino. Ahora, dígame un recurso del reino. ¿Quién quiere participar? Dígame un recurso del reino para ver si está ahí atento a lo que estoy hablando, amado hermano. Dígame un recurso del reino. ¿Nadie? ¿Quién dijo yo? Puede ser la misericordia que tiene Él hacia nosotros. La misericordia. La gracia, los milagros. La gracia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los milagros, las sanidades, todo lo tenemos. Los dones. Los dones, ¿qué más? La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu. ¿Qué más? El amor. El amor. La sabiduría. ¿Qué más? La vida eterna, la salvación. La salvación, la vida eterna. El entendimiento, el recursos. discernimiento. La palabra es un recurso que Él nos ha dado, que nos ha dejado. Eso es espiritual. La palabra es un recurso, la Biblia es un recurso, es nuestro manual, que si nosotros nos empapamos de él, amado hermano, nosotros vamos a adquirir la sabiduría. ¿Me está escuchando? Por eso es que cuando Jesús de niño se le perdió a sus padres,
y que iba al templo para enseñar, amado hermano, decía, ¿qué no ves que es necesario que esté en los negocios de mi padre? Y dice la escritura, y el niño crecía en gracia y en sabiduría, en estatura, en gracia y en sabiduría, ¿sí o no? Ahora, nosotros somos niños, aunque ya tenemos cierta madurez en nuestro caminar cristiano y por todo lo que hemos aprendido, pero si nosotros no nos hacemos como niños, amados hermanos, me está escuchando, si nosotros no nos hacemos como niños, no vamos a crecer en gracia, ni en sabiduría, ni en estatura, ¿me está escuchando? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús era como un niño, amado hermano, porque en él había una madurez en sabiduría, en gracia, amado hermano, y en una estatura de poder, como usted no tiene idea, que es lo mismo, amado hermano, que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Los voy a mandar a hacer mechudos para que cuando les diga que digan amén, levanten el mechudo y digan, gloria a Dios, ¿no? Para ver que usted está gozoso, amado hermano. Pues está gozoso, tiene su gozo muy profundo, sáquelo, por favor. Amén. Entonces, fíjense, amado hermano, nosotros, véase como un niño, véase como Jesús, amado hermano, tenemos que ser como niños. Por eso Jesús dijo, el que no se hace como uno de ellos, no entrará al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? El que no se hace como uno de estos. Ahora, ¿cómo es un niño, amado hermano? Y con inocencia. O sea, fíjate cómo Jesús te quiere con inocencia. Aunque tu inocencia la perdiste, quién sabe desde cuándo, amado. Pero el Señor Jesús te ve con inocencia. Por eso dice, el que no se hace como uno de estos, no entrará al reino de los cielos. Es decir, que conforme nosotros vamos escudriñando la palabra, amados hermanos, vamos a volver a nuestra naturaleza divina con una esencia pura. ¿Cuántos dicen amén? Ya olvidémonos un poquito de lo profético. Eres profeta, gloria a Dios, pero volvamos a esa esencia, a esa naturaleza, a esa inocencia, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tóquese aquí. Ponga su dedo aquí. ¿Usted sabe por qué este hoyito que tenemos aquí? ¿Usted sabe por qué este hoyito aquí? ¿Alguien tiene algo? A ver, hermana. Yo había escuchado al profeta porque, bueno, dicen que Dios pone su dedo aquí, ¿no? En nosotros. Yo algo así había entendido. Sí, justo eso. El Señor puso aquí su dedo. Este hoyito que tú tienes aquí es el dedo de Dios, pero nos habla, amados hermanos, de una revelación que Dios estableció aquí. Y que esto es, amado hermano, para que nosotros recordemos de dónde venimos. Cosas muy tremendas ahí. Entonces, el que no se hace, por eso les digo que Jesús en su ministerio se hizo como un niño. Fue sacerdote, rey y profeta. Se hizo hombre como nosotros, amados hermanos, pero en él nunca hubo pecado. Desarrolló su función como sacerdote, profeta y ¿cuál era el otro? Como rey, amado hermano, y en cada una de esas funciones nunca pecó. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿Jesús hizo milagros?
Sí, por supuesto. Vamos a Mateo capítulo 8, verso 1 al 17. ¿Alguien ya le dio lectura, no? ¿A ese? ¿O no? ¿No, verdad? Mateo 8. 8, del 1 al Capítulo. 17. Ajá. Ah, sí, hermanita, usted lo iba a leer. De Jesús. Y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Este tema es Jesús sana al siervo de un centurión. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y este ve y va. Al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús sana a Pedro. 14. Fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Amén. Entonces vemos ahí los milagros o el milagro que Jesús hizo en la vida de estas personas, amados hermanos, y fue un cumplimiento porque vemos que en el Antiguo Testamento por boca del profeta Isaías ya declaró, desde aquellos tiempos ya declaraba lo que Jesús iba a realizar acá como profeta, amados hermanos, que iba a sanar. Amén. Entonces, Pedro y Esteban, amados hermanos, proclamaron que Jesús era el profeta quien Moisés predijo, de acuerdo a lo que nos habla Deuteronomio capítulo 18, verso 15. A ver, hermanito Jordi, por favor, dale lectura a Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Y hermanita Ana Marili, por favor, lea Hechos capítulo 3, verso 17 al 23. Bien, Deuteronomio 18, verso 15. Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Amén. Fíjate lo que está diciendo Moisés. Ya está hablando aquí, predijo, ¿verdad? Profetizó de Jesús, al igual que Pedro y Esteban proclamaron. Dice así la escritura. Dice, profeta, de en medio de ti,
de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Amén. ¿Qué dice Hechos, amada hermana? Hechos que... Hechos capítulo 3, verso 17 al 23. Si lo tienes, adelante, hermanito, en lo que la hermana se estabiliza. 17 al 23, aquí está. Ujú, Ok, Hechos capítulo 17. ujú. No, Ok. capítulo Pasando, 3, ok, capítulo 3, verso 17 al 23. ok, 17 al 23, bien, perfecto, aquí está. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que habían sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Gloria a Dios. Ay, pero quédese con el 23. Sí. Amén. Y toda alma que no oiga a los profetas serán desarraigados del pueblo. Ahora, ¿eres pueblo o no eres pueblo? Santo Dios. Ay, hasta escalofrío me dio. ¿Eres pueblo o no eres pueblo? Y luego fíjense lo que dice en el verso 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y vosotros primeramente. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Entonces está hablando en cuanto a lo que Dios estableció como profeta, que habló a los profetas del Antiguo Testamento, lo que iba a ser Jesús como profeta y como sacerdote. Amén. Y todo profeta que es enviado a esta tierra para anunciar las buenas nuevas de salvación, a todos aquellos tenemos que oír, amado hermano. Es decir, que si el Señor tiene una palabra profética para mi vida y que Dios está usando la vida de la hermana Nora, yo tengo que escuchar la vida. La profecía que viene de la profeta Nora, ¿no? Por así decirlo. Tengo que escucharla y tengo que obedecerla, amados hermanos. Obviamente, tengo que identificar o tengo que analizar lo que ella está hablando a mi vida. Amén. Jesús habló como profeta y muchos se enojaron. José habló como profeta a sus hermanos y se enojaron con José a tal punto de que lo vendieron. Y cada uno de los profetas que ha hablado, de acuerdo a lo que el Señor les ha revelado, se han enojado, han perseguido a los profetas, los han matado, los han apedreado, los han decapitado, como a Juan el Bautista, amados hermanos. Entonces, ¿quién quiere pagar el precio?
Todos tenemos que pagar el precio. Debemos de estar dispuestos a pagar el precio. ¿Me está escuchando? Porque Jesús ya lo hizo todo, es decir, que si nosotros pagamos el precio, para nosotros no va a ser tan complicado. Lo que pasa es de que nosotros nos complicamos la vida porque todavía hay luchas internas, carnales, que impiden que nosotros nos decidamos por completo. Los profetas del Antiguo Testamento, amados hermanos, tuvieron también sus pruebas, ¿no? Sus luchas, como todo ser humano. Pero pagaron el precio. ¿Me está escuchando? Todos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús predijo lo que vendría muchas veces de manera similar a los profetas del Antiguo Testamento, amados hermanos, y esto les contó a sus discípulos de su muerte y resurrección venidera. Amén. Mateo capítulo 17, verso 22-23. Alguien que le dé lectura. Aquí está hablando de las profecías. Cuando Jesús, amados hermanos, empieza a darles como instrucciones a los discípulos, o les empieza a decir, porque por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿tú me amas? ¿No? y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Pero Jesús lo conocía también a Pedro, amados hermanos, que decía, ¿cómo, Pedro? ¿Cómo dices tú que me amas si me vas a negar? ¿Cómo se habrá sentido Pedro en ese momento? ¿Cómo te sientes tú cuando Dios te está hablando y te está diciendo, ¿me amas? José Alberto, ¿me amas? Y el hermano José Alberto, sí, Señor, yo te amo. Y está acá bien metido el hermano, ¿no? En la administración. Y de repente el Señor le dice, sí, José Alberto, pero ¿sabes? Pasado mañana me vas a negar. ¿Cómo creen que se sienta el hermano José? ¿O cuál sería la respuesta del hermano José? No, Señor, no, ¿cómo creen? No te puedo negar, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Es que a veces no nos conocemos nosotros. No nos conocemos a nosotros mismos. Entonces Pedro no se conocía, pero Jesús sí. Nosotros podemos decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Envíame allá donde los afganos decapitan a los cristianos, envíame, Señor. Ya cuando estés allá, vas a querer salir corriendo de ella, porque no te conoces. Pero Jesús, que nos conoce, que es el profeta de profetas, amados hermanos, aun cuando Él nos conoce, amados hermanos, Él no nos rechaza, porque no rechazó a Pedro. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, sí. ¿Jesús lo acusó? No. Lo dejó que pasara a Pedro lo que tenía que pasar. Y lo más hermoso de esto, que le dijo, ya no eres mi discípulo, sino que eres ahora mi amigo. Qué hermoso, ¿no? O sea, a pesar de que Jesús conocía a Pedro, ¿no? Sus debilidades, su forma de ser de Pedro, le dijo, pues sabes que ya no solamente vas a ser mi discípulo, ahora mi apóstol, mi discípulo apóstol, ahora vas a ser mi amigo. ¿Para qué te estoy dando a entender con esto, amado hermano? Que no solo eres su profeta,
No solo eres su pastor, no solamente eres su evangelista, no solamente eres su líder, no solamente eres su discípulo, su discípula, amada hermana, amado hermano, eres su amigo. Considérate amigo de él. El punto es que Jesús sea nuestro amigo y que nosotros seamos amigos de él. Es lo que más busca el Señor de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los profetas, la compañía de profetas, según Naví, en la escuela de profetas en el Antiguo Testamento, amados hermanos, no solo eran profetas, sino que llevaban una relación íntima de amistad, de amigos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Jesús es el mismo. Jesús mismo es la palabra. Juan 1:1. Hermanita Yasna, Juan 1:1 y Juan 1:14. Juan 1. Capítulo 1, versículo 1. Sí. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, Jesús era la palabra viva, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que yo les decía hace rato, que la revelación, ¿quién es la revelación? Jesús. Amén. Jesús es la revelación. Jesús es el reino, la revelación, la sabiduría. Amados hermanos, fíjate todas las características que el profeta debe de desarrollar o debe de tener. 1, revelación. 2, amado hermano, sabiduría. Revelación, sabiduría, gracia. Estatura, no estoy hablando en un punto de estatura física, estoy hablando de una estatura en cuestión de un conocimiento amplio. Y Jesús tenía ese conocimiento, amados hermanos, porque cuando él iba al templo de niño, lo que él hablaba, la gente se maravillaba. Los sacerdotes que estaban ahí se maravillaban lo que Jesús hablaba. La gente se asombraba porque era un niño. Por eso es importante que nosotros como profetas nos hagamos como niños para alcanzar, amados hermanos, la revelación, la gracia, la sabiduría. Porque un adulto, ¿qué puede hacer con eso, amado hermano? Si un niño, doy el ejemplo, si un niño tiene inocencia, un adulto ya no la tiene. Un niño teniendo la inocencia, amados hermanos, ¿cómo es su forma de ser? ¿Cómo puede compartir ese niño? Ese niño comparte sin escatimar, sin ser envidioso, sin mentir, amado hermano, siempre habla la verdad. Y un adulto no. Un adulto, como ya se rompió la inocencia, habla cosas tremendas. Amén. Ahora, fíjense, vamos a leer aquí Juan capítulo 1 hasta el verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros no hemos sido engendrados por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Por el deseo del corazón de Dios, nosotros estamos aquí. Que usó a nuestros padres, esa es otra cosa. Pero la voluntad de Dios para que el propósito se cumpla en nosotros es que aquí estamos. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Que Él nos ha establecido como profetas en nuestra nación. ¿Me está escuchando? A Jordi, a la hermana Nora, a la hermana Mirna, a la hermana Yasna, a la hermana Jamilet, al hermano José Alberto, que los estableció en su nación, en su pueblo, como profetas. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo se desarrolla un profeta? ¿Qué hace un profeta, amados hermanos? Habla la palabra. Establece la palabra. Habla las cosas que no son como si fuesen. Entre ellas están los milagros, prodigios, sanidades. Entre ellos, el profeta tiene que dar amor. Porque Jesús, que es el reino, Jesús, que es la revelación, Jesús, que es la sabiduría, Jesús, que es el conocimiento, amado hermano, es el que está en tu corazón. Porque lo recibiste en tu corazón, ¿sí o no? Entonces, Jesús en ti, como dice la Escritura, y hay un canto, yo en ti, tú en mí. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Amén. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Amén. Entonces, amado hermano, tenemos la revelación, tenemos la sabiduría, tenemos el conocimiento. ¿No se goza? Gócese, hermano. El Señor me mira como un niño, como una niña, inocente. Él me mira así. Por eso dice él que muchas veces o siempre nuestros pensamientos no son como los del Señor. Las decisiones que tomamos nosotros no son como las del Señor. Porque la forma de pensar de Dios hacia nosotros es totalmente diferente. Por eso dice él que nosotros tenemos que pensar como Él. Ahora,
amado hermano, eres un profeta, eres un maestro, eres un pastor, eres un evangelista, un apóstol, dime tú qué Dios piensa de ti. Termino con esto y empezamos para que usted me empiece a responder. ¿Qué Dios piensa de ti? Si piensas como Dios, debes de saber la respuesta. ¿Qué Dios piensa de ti? Que estamos siendo obedientes, que somos los hijos amados. A ver, vaya más allá, hermano. Vaya más allá. ¿Qué Dios piensa de ti? Mi hermana, Dios, hay una parte de la Biblia que dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios respecto incluso de las cosas que nosotros podemos pensar, de lo que Él piensa de nosotros. Porque Él ve otras, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Entonces, muchas veces las cosas que nosotros pensamos que a lo mejor Dios cree en nosotros, quizás no son. Porque no conocemos nosotros el futuro. No sabemos lo que viene hacia adelante. Lo que sí puedo decir, que somos un producto que el que comenzó nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Somos un producto que está siendo perfeccionado. Es que yo creo, amado hermano, que tu futuro sí lo conoces. Sí debemos de conocer nuestro futuro. Yo sí conozco mi futuro, amado hermano. Y no es para esta tierra. Mi futuro no es para esta tierra. Mi futuro está allá arriba con Él. Claro, Ese es mi futuro. Ahora, si estamos hablando en un punto terrenal, aunque ya los tiempos ya se están acortando, amado hermano, pues lo que tengo que hacer es hacer lo que el Señor me mandó a hacer. ¿Y qué me ha hecho o qué me mandó a hacer el Señor? A proclamar. Ese es el futuro mío que tengo que hacer. No solo es el presente, sino el futuro. Lo que tú hagas en el presente se va a manifestar en el futuro. Amado hermano, porque lo que yo no alcance a vivir, si el Señor me lleva antes de, entonces lo que yo no alcancé a hacer, lo va a hacer mis generaciones. ¿Está escuchando? Es lo mismo que lo que Jesús no terminó de hacer, amado hermano, el Espíritu Santo lo está haciendo. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Está guiándonos a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi hermana, yo cuando me refería a eso, o sea, en relación al futuro, o sea, yo sé hacia dónde vamos, pero yo me refiero en ese transitar. A eso me refería, principalmente al transitar. En ese espacio de tiempo. A ver, Jordi, ¿qué piensas de lo que el hermano nos dice? Pastor, es que la palabra de Dios, David dice, cuán hermosos son tus pensamientos, si los enumero. Es decir, que David llegó a un punto de que él conoce los pensamientos de Dios. Y puedo pensar, y según lo que puedo estudiar de David, es que Dios veía en David cosas buenas a pesar de lo que él hacía. Entonces, aunque David se sentía sin esperanza, Dios sí lo veía como una esperanza. Es decir, que por encima de nuestras limitaciones, por encima de nuestros defectos, Dios siempre va a tener un pensamiento bueno de nosotros. Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Por eso David dice, cuán hermosos son tus pensamientos. Es decir, cuán hermosa es tu misericordia, Señor. Cuán hermosa tu misericordia. Respecto a eso del futuro, es cierto, Dios les revela parte de nuestro futuro de acuerdo a las revelaciones que nos muestra.
Y creo que por encima de todo, Dios siempre va a pensar algo bueno de nosotros. Por eso es que usted dice que debemos de ser, por eso dice la Biblia que debemos de ser como niños. De hecho, cuando nos ponemos a observar el comportamiento del niño, cuando nos ponemos a observarlo de manera más profunda, el niño físicamente tiene los ojos espirituales más abiertos que el hombre, porque su mente no está contaminada. Es como cuando hay una leche, está en su esencia pura, pero cuando se le va echando agua empieza a diluirse y a perderse la esencia. Entonces, cuando nosotros entramos en la naturaleza de la conciencia, de saber lo bueno y lo malo, pues ahí nuestra mente se contaminó con las cosas del mundo. Entonces, cuando Jesús dice, tienen que ser como niños, está diciendo, tienen que volver a la esencia de la inocencia para que puedan percibir el mundo espiritual a mayor amplitud. De hecho, hay diferentes frecuencias que el niño se puede observar el niño, que es la frecuencia alfa, la delta, la beta, etcétera, que el niño la experimenta. Pues usted ve que un niño está pues imaginando que está manejando avión. Él en su mente cree que está manejando avión. Entonces, cuando nos ponemos a observar el comportamiento del niño, aprendemos todo eso y Dios siempre va a pensar cosas buenas de nosotros. Entonces tenemos que esforzarnos por agradarle cada día y no creer en lo que Satanás pone en nuestros corazones. Por eso dice la Biblia que había una mujer habían dos, Ananías y Zafira, y Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara a tu corazón? Es decir, que a veces uno cree que está tan mal con Dios y a veces no nos acercamos a Él con humildad. No queremos reconocer que estamos equivocados. Entonces, tenemos que venir con una humildad ante el desnudo ante Él. Entonces, pensando que Él nos va a perdonar a nosotros. Y por eso era que por eso era que Dios decía, este joven tiene el corazón conforme al mío, de David. Entonces, esa es mi opinión, ese es mi pensar. A ver, hermana Mari Garza. Amén. Dice la escritura que el Señor tiene pensamientos buenos acerca de nosotros para darnos el bien que esperamos. Una de las asignaciones que nos dio Él es como sacerdotes y reyes. Entonces, la escritura dice que seremos arrebatados con Él, habrá unas bodas allá y luego el Señor viene a reinar. A nosotros se nos está enseñando como un protocolo del reino. Tenemos que aprender a vivir en el reino porque a nosotros nos fue dado un territorio para reinar, para gobernar, y no es ahorita. O sea, ahorita nosotros estamos como una capacitación constante y aprendiendo y queriendo pelear y arrebatar cosas, pero en realidad el Señor dice que reinaremos con Cristo y se nos va a dar una región para gobernarla. De hecho, a muchos de nosotros se nos ha dado palabra profética, por decir, a mí me han dado los tesoros de las naciones, y te preguntas, ¿cuáles son los tesoros de las naciones? Pues son las almas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser grandes ganadores de almas, porque finalmente el reino de los cielos, dice, se ha acercado y nos está enseñando a vivir en el reino y nos viste. De hecho, cuando el Señor nos da visiones o nos da revelaciones, nos dice, te veo tal vestido así, con joyas, con coronas y todo eso. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que aprender es a un protocolo del reino para que nosotros sepamos hablar, sepamos manifestar lo que Dios quiere manifestar en palabras sencillas, pero que también sepamos que tenemos autoridad. Cuando ejercemos lo que nos dio, primero lo ejercemos como sacerdote, porque nosotros, independientemente se hace la cabeza o no la cabeza, o sea, nosotros presentamos oraciones, sacrificios a nuestros hijos como sacerdotes delante de Él, pero después llega el tiempo del reinado. Yo lo que creo así. Sí, es establecer el reino en las almas que requieren el reino, porque tú ya tienes el reino, amén. Es decir, nosotros estamos siendo enseñados, capacitados, porque todo lo que nosotros hagamos aquí es lo que vamos a establecer allá, ¿no? Por eso es que a la mujer samaritana el Señor Jesús le dijo,
que Él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque lo que Él nos está enseñando aquí es que nosotros seamos en verdad, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque nosotros regresaremos a nuestra casa y allá en nuestra casa, amados hermanos, vamos a estar siendo establecidos como adoradores. Amén. Adorar al Rey. Entonces, si nosotros no lo hacemos aquí, adorar al Rey no solamente es un punto de estar cantando, sino adorar en todos los aspectos de obediencia, honra, obediencia, la palabra, hacedores de la palabra. O sea, la adoración o la palabra adoración es muy extensa, no solo se refiere, amados hermanos, a un canto, a una adoración, se refiere y es muy extensa la adoración. Amén. ¿Alguien más? Ok, Yasna. Amén, pastora. Bueno, de acuerdo a la pregunta que usted hacía, que cómo nos ve Dios, yo pensaba, mientras escuchaba a mis hermanos, que dieron muy buenas respuestas, pero en lo personal, creo que, de acuerdo a lo que usted nos ha enseñado en las clases, ¿cierto? Que dice que Dios a nosotros nos estableció como profetas ya desde la fundación del mundo. Por lo tanto, yo pienso que Dios nos ve capaces. Él nos ha visto, nos ha mirado, ¿cierto? Nos conoce. Por lo tanto, si nos estableció como profeta en nuestras propias naciones, desde la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, Él nos ve capaces de poder llevar la palabra, de establecer la palabra, de dar amor, de ir a las naciones, de ir a las almas y de hacer todo lo que Él quiera hacer, nos quiera mandar. Por lo tanto, nos ve capaces. Quizás nosotros no lo reconocemos. Quizás nosotros no nos damos cuenta porque en nuestra humanidad pensamos que somos, que no somos aptos, poco menos, ¿cierto? Porque el enemigo tiende a ponernos eso en la cabeza, que no somos capaces, que no somos aptos para esto. Pero Dios nos ve así, nos ve capaces. Aún cuando nos sacó desde lo más vil, ¿cierto? Nos escogió, pero Él tiene fe en nosotros. Somos nosotros los que no tenemos fe en nosotros mismos, pero Él ve más allá. Entonces nosotros dio la capacidad de poder cumplir lo que Él quiera mandarnos para nosotros poder obedecer. Y por eso nos está preparando. Por eso Él nos ha llevado hasta este punto de aprender todo lo que estamos aprendiendo gracias a ustedes, este ministerio, porque Dios nos ha dado, nos está dando revelación, nos está dando sabiduría, está poniendo gracia en nosotros, porque Él ya nos había elegido. Por lo tanto, si ya nos eligió y ya nos ha dado revelación, nos está dando sabiduría, nos está dando gracia, nos ha dado dones. Por lo tanto, yo creo que Dios nos ve a nosotros capaces de poder enfrentar las situaciones en las que Él nos quiera poner. Nos ve fuertes, nos ve valientes, porque no porque sí pasamos todo lo que pasamos en el mundo, ¿cierto? Cuando éramos del mundo. Pasamos muchas cosas y fuimos capaces de soportar todo eso. Entonces, si nosotros fuimos capaces de soportar todo eso en el mundo, ¿por qué no vamos a ser capaces ahora que somos profetas, reyes, sacerdotes y somos escogidos desde el vientre de nuestra madre por Dios? Amén. Eso pienso yo, que somos capaces. Eso así nos ve Él. Amén. Estamos por encima del mundo. Por eso es importante que entendamos esta parte de la escritura, que dice que no nos hagamos del mundo para que Dios no nos mire como sus enemigos. Amén. Estamos por encima de, porque Jesús estaba por encima de, como profeta, como rey y como sacerdote. Amén. En su humildad siempre tuvo respeto, ¿no?
y siempre se enfrentó a muchas cosas para darnos el ejemplo de acuerdo a lo que la hermana dio como ejemplo, y la forma de pensar de Dios es tan perfecta, porque lo que Dios hizo en nosotros es perfecto, y Él lo sigue mirando perfecto. Amén. Él nos ve perfectos. Él nos ve perfectos. Amén. Perfectos en todos los sentidos. Ahora nosotros veámonos como tal, perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Le damos el lugar al pastor Jorge si alguien quiere aportar algo más, con toda confianza. Y si no, ya le cedemos el lugar al pastor Jorge. Pastor Jorge. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bueno, punto número 1, por favor, no vuelvan a mover la configuración de la forma en cómo nosotros tomamos las clases. No sé quién lo hizo, pero por favor no estén tocando los botones, y si tienen niños, por favor, tengan cuidado. Estamos grabando la clase y tratamos, de hecho, de que se grabe lo más impecable. Por eso, aunque ustedes quizá no se dan cuenta, estamos cerrando sus micrófonos, a veces la gente me pregunta, pastor, me sacaron de la clase, la aplicación. No soy yo soy el que lo saca, y lo saco porque quiero que entiendan que de repente, por eso se les pide que estén atentos, y la aplicación de Skype graba quien no está poniendo atención, y graba de repente, se queda la cámara grabando lugares vacíos, ¿me sigue? Entonces prefiero sacar esos lugares vacíos y que la grabación del video siga grabando personas que están poniendo atención, porque al final los que aprenden no de estar aquí presencialmente, sino de los videos, que es la mayor cantidad de personas a quien llega, tratamos de esforzarnos, de que el video salga con la mejor calidad posible de cosas, ¿no? Son cosas que probablemente ninguno de ustedes se había puesto a ver ni a pensar. Entonces, gloria al Señor. ¿Qué es lo que el Señor, cómo nos mira el Señor? Muy buena pregunta. El Señor nos mira, Él mira a Jesús en nosotros. La palabra dice que nosotros somos coherederos del reino. ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en Jesús. Jesús es nuestro futuro, pero nosotros debemos de aprender a ver nuestro futuro en nuestro presente. Como bien decía la hermana Yasna Escobar, definitivamente, claro que el Señor cree en nosotros, ¿sí? Y alguien por ahí decía, no me acuerdo si fue Yasna también, dijo un comentario que me hizo recordar algo. Ella decía, el Señor nos escogió para ser profetas en cada una de nuestras naciones. Yo le voy a decir algo, si usted es parte de este ministerio, déjeme decirle algo que probablemente usted no sepa. El Señor nos ha declarado y nos ha dicho, yo creo que la pastora Lolita lo va a recordar, nos ha dicho, entiendan que ustedes son mis profetas de las naciones. Nunca nos dijo, la pastora Lolita y el pastor Jorge Escamilla son profetas mexicanos, igual que la pastora Mari Garza, igual que Mireya, igual que Juan Carlos, su esposo, pero la hermana Nora, que es de Colombia, o sea, no, el Señor, o sea, la visión del Señor va mucho más allá. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero como bien decía Yasna, me parece, es efectivamente el hombre es el que no cree en sí mismo. ¿Me explico? Y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Ahora, obviamente, por eso tenemos que estar mucho más metidos y sumergidos en la presencia del Señor, en la palabra del Señor, porque el Señor todo el tiempo nos está diciendo que no temamos, de no temer, de no tener temor, perdón. Perdón, hoy fue un día muy intenso, me estoy
Muy cansado. La palabra no temas viene 365 veces en la Biblia. Voy a repetir eso. La palabra no temas viene 365 veces en la Biblia. Muy interesante, ¿verdad? Como una vez por día, para que nos recuerde el Señor que no debemos de temer a nada. Qué hermoso y qué poderoso y qué maravilloso es el Señor. El Señor efectivamente no nos mira como nosotros nos miramos. Él nos mira como obras perfectas porque Él mira a Jesús en nosotros. Ahora, nosotros debemos aprender a vernos como Él nos mira y paralelamente, aunque parecería una contradicción, tenemos que aprender a esforzarnos en cada día ser más como Él. La palabra dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Yo la primera vez que leí eso dije, no, ¿cómo crees? Pues si Dios sí es perfecto, pero yo estoy lleno de defectos y ese es el error y la mentalidad generalmente humana. Como bien decía, me parece que el hermano Andrés de Chile decía, no, es que nosotros esto y nosotros lo otro y la palabra dice que Dios, los pensamientos del Padre no son los pensamientos del hombre y los caminos de Él, efectivamente, lo dice en el libro de Jeremías, pero nosotros estamos aquí con una promesa, amados, de que sea lo que venga primero, que el Señor venga por su iglesia y seamos arrebatados o que nos mande llamar primero, cosa que creo que ninguno queremos. ¿Sí me está explicando? Sí, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Así que este cuerpo que cada uno de nosotros ostenta, no va a ser el cuerpo que el Señor mira. De hecho, estoy seguro que Él no nos ve como estamos, me sigue. Él sí nos mira como obras perfectas. Como bien decía la pastora María Arza, entonces debemos empezar a pensar con una visión de reino, ¿no? ¿Qué es lo más importante para Dios? Las almas. Y cada uno de todos los que estamos aquí tenemos un llamado a enfocar todo nuestro ser en esa área, en ese sentir. Y créame que a mí últimamente me ha jalado las orejas porque de repente me ha agarrado la chilladera y la depresión y me ha dicho, tranquilo, es que se están perdiendo muchas almas. Sí, pero confía en mí. Yo soy Dios, no te olvides que yo soy Dios, tú eres mi hijo, tú eres un instrumento, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir clamando, pero seguir clamando y seguir creyendo que aunque el mundo se caiga en pedazos, eso no le incluye a usted y no me incluye a mí y no incluye a ninguno de los que van a ver este video y esta clase, porque el Señor tiene otros planes con nosotros. ¿Me sigue? Ahora, nosotros tenemos que traer con nosotros, como la pesca milagrosa, a toda la multitud de almas posible. Y escuche lo que le estoy diciendo, porque ahora sí que sin querer el Señor me está llevando a profetizarle, porque el Señor ha prometido que cada uno de nosotros va a ser usado en este último avivamiento de la historia y vamos a traer la mayor pesca milagrosa de almas, así como el Señor le dijo a Pedro, ven conmigo, sígueme, porque te voy a hacer un pescador de hombres, decía interesantemente la pastora María Arza. Hay que aprender a pescar almas, claro, y el mejor maestro en nuestro ayo es el Espíritu Santo, y Él es el que está con nosotros y está en nosotros. Por eso estamos aquí, por eso nos estamos puliendo, por eso estamos presentando tareas, nos estamos esforzando. Por ejemplo, aquí en México son 9:30, van a ser casi las 10, 11, 12, 1. Pero para Andrés de Chile, para Yasna de Chile, allá son la 1 de la mañana. Gloria a Dios. Y de repente cuando se conectan hermanos de España o de Italia, para ellos, olvídese, es todavía más tarde. Para ellos son como las 4, 5, 3 de la mañana de repente, según la región donde estén, pero me regreso. Entonces, bendito sea el Rey de Gloria, amén. Bendito sea el Rey de Gloria que nos está capacitando, que Él nos amó desde el principio y que los planes que Él tiene para con nosotros, efectivamente, nuestra mente no alcanza muchas veces por sí misma. La mente de nosotros por sí misma sola no tiene capacidad para entender los planes de Dios, pero por eso tenemos que meternos en la mente, por eso tenemos que
permitir que la mente de Cristo entre en nosotros. ¿Me sigue? Porque entonces por medio de la palabra de Dios es que el Señor va a empezar a transformar como nos lo enseñó a nosotros. Ahí es donde el Señor nos va a dimensionar. Ahí es donde el Señor, ¿verdad, Jordi? Nos va a dimensionar y nos va a llevar al cumplimiento de sus promesas, porque son las promesas de Él. Él fue el que nos escogió a cada uno de todos nosotros desde antes de la creación del mundo. Dice su palabra, para la realización de buenas obras. Así lo dice, para la realización de buenas obras. Entonces, gloria a Dios. Algunas personas que están aquí de repente me han escrito, tengo pláticas pendientes con algunos, me han compartido, pastor, me siento frustrada, no sé qué, siento que no estoy sirviendo al Señor como yo quisiera. Hermana, desde aquí te digo, estamos todos pasando por este proceso, pero estamos a punto, escucha lo que te estoy diciendo, estamos a punto de que en los próximos meses se desate un poder de Dios más poderoso que el del Pentecostés, porque son las promesas de Dios, no porque lo diga el pastor Jorge, porque son las promesas de Dios. Un día, no sé cómo, por eso es necesario que estemos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Por cierto, aprovecho un comercial, les pido sus oraciones por los pastores y las iglesias de Chiapas, México, que están siendo secuestrados y asesinados, y han cerrado más de 100 iglesias en Chiapas, México. Ajá. A mí me tocó vivir algo así en Cancún. Ajá. Y ese tipo de cosas son posiblemente persecuciones que esperemos que no, pero en cualquier momento se pueden dar en cualquier lugar. Ahorita es Chiapas, México, pero el día de mañana puede ser cualquier lugar. Entonces tenemos que estar. Ahora, ¿sabe por qué lo saqué a la luz? Aparte de pedirles su oración, amados, llamadas del Señor. Porque si usted recuerda el libro de Hechos, el avivamiento viene como una consecuencia, Jordi, como una añadidura de la persecución. No sé quién está entendiendo lo que estoy tratando de establecer. O sea, la persecución provoca, ¿ya me sigue? La persecución provoca el avivamiento. La persecución provoca la unción más poderosa del Señor. Hay una promesa que dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, mientras más fuerte venga el enemigo en contra nuestra, más poderoso se va a levantar el Señor, como dice su palabra, cual poderoso gigante para levantarnos y usarnos con poder y gloria a cada uno de nosotros en nuestras iglesias, en nuestras familias. Así que no dejemos de creer y no desmayemos, porque créame, nuestra redención está más cerca que nunca. Cierre sus ojos, abra su corazón para no colgarnos más de lo que teníamos establecido. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos a la preciosa pastora Lolita en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos a su esposo, al pastor Fermín, Señor, a sus preciosos hijos, Señor, a toda esa familia profética, Señor, de quien tú nos has enamorado, Señor. Bendecimos a toda el legado Porras en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos, Señor, Ministerios Nayod en el nombre poderoso de Jesús, desde el apóstol, Señor, hasta cada una de las iglesias, Señor, que ellos han establecido, o corrijo, perdón, que tú has establecido por medio de tu Santo Espíritu, Señor, en cada rincón de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos cada ministerio, papá. Bendecimos a cada pastor, a cada evangelista, a cada profeta, en el nombre poderoso de Jesús, a cada maestro, Señor, a cada apóstol, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Tu palabra dice, Señor, que como bien dijo tu siervo, el hermano Andrés, Señor, que aunque Habacuc dice que aunque la promesa tardare, ciertamente se cumplirá y no tardará, pero también dice tu palabra, Señor, que la obra que tú has comenzado en cada uno de todos nosotros, Señor, ciertamente la cumplirás. En el precioso nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu siembra en lo más profundo de nuestros corazones el poder de esta palabra, Señor, para que podamos dar fruto al 30, 60
y 101% en el maravilloso nombre de Jesús. Señor, te pedimos que seas tú poniendo mantos de invisibilidad y de protección en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en todas nuestras casas, iglesias, familias, en el nombre poderoso de Jesús. Ángeles especiales en el nombre poderoso de Jesús, atando, encadenando, decapitando, Señor, desarraigando de cada una de nuestras casas en el nombre precioso de Jesús, Señor. Todo demonio vigilante, Señor, quedan sin olfato en el nombre poderoso de Jesús. Fuego del cielo quemando y calcinando en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Todos los entierros, los ensalmos, los altares en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Se borran los nombres de todos los presentes, Señor, de todo este ministerio en el nombre poderoso de Jesús, no solo de los que están ahorita directamente, Señor, sino también de los que van a ver este video en el nombre poderoso de Jesús, Señor, de toda agenda satánica, Señor, de toda lista de la muerte en el nombre poderoso de Jesús, del inframundo, Señor. Se borran nuestros nombres de la memoria de brujos, hechiceros, santeros en el nombre poderoso de Jesús. Fuego del cielo quemando y calcinando en el nombre poderoso de Jesús. Todo portal dimensional abierto en el nombre poderoso de Jesús. Se salpican con la sangre del Cordero, Señor. Se sellan, se clausuran en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y tus poderosos ángeles, Señor, limpiando nuestras casas en el nombre poderoso de Jesús. Ungimos a toda tu familia, Señor, sacerdotal, papá, tuya, a cada siervo, a cada sierva, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, porque tú eres maravillosamente precioso, bueno, hermoso, Señor, y para siempre es tu misericordia, en el maravilloso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Ayúdame a darle una ofrenda de palmas al Señor. Te adoramos, Rey, te agradecemos, te bendecimos, Señor. Maravillosas son tus obras, precioso Dios. Que el Señor bendiga, les guarde y les siga bendiciendo. Pastora amada, bendiciones. Pastoras amadas, porque hay muchas. Bendiciones, pastor. Dios los bendiga.